¿Te has detenido alguna vez a pensar en el asombroso poder que tienen tus palabras? No son simples sonidos que se pierden en el aire, son herramientas espirituales cargadas de poder, capaces de transformar tu vida y atraer la presencia del Espíritu Santo. Las palabras de fe, gratitud y humildad no solo construyen, sino que actúan como un imán para el Espíritu Santo, atrayendo su presencia de manera tangible. Por otro lado, las palabras de duda, queja o resentimiento pueden distanciarte de Él. ¿Qué palabras elegirás hoy para abrir las puertas del reino de Dios en tu vida? Hoy vamos a sumergirnos en algo que puede cambiarlo todo. Cómo el lenguaje que eliges puede invitar al Espíritu Santo a obrar de manera poderosa en tu vida. ¿Qué palabras elegirás hoy para abrir las puertas del reino de Dios en tu vida? Hoy vamos a sumergirnos en algo que puede cambiarlo todo. Cómo el lenguaje que eliges puede invitar al Espíritu Santo a obrar de manera poderosa en tu vida. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu vida espiritual. Asegúrate de quedarte hasta el final del video para no perderte ni un solo detalle. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora para seguir recibiendo más contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y caminar más cerca de Dios. Haz clic y acompáñanos en este viaje. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en el impacto real que tienen tus palabras? Todos hemos escuchado el dicho, las palabras se las lleva el viento. Pero Proverbios 18:21 nos recuerda algo muy diferente y profundo. Lo que decimos tiene el poder de traer vida o muerte. Este versículo es un recordatorio poderoso de que nuestras palabras no son neutrales. Pueden construir o destruir, animar o derribar. Y lo mejor o lo peor es que todos vivimos las consecuencias de lo que decimos. Imagina por un momento una conversación reciente en la que te sentiste herido por algo que alguien dijo. Tal vez no fueron palabras abiertamente ofensivas, pero tenían una carga emocional que te dejó mal. O al contrario, recuerda cuando alguien te animó o te dio una palabra de apoyo en un momento difícil. ¿Ves la diferencia? Las palabras no solo afectan nuestros pensamientos, sino que también tienen el poder de cambiar nuestro estado de ánimo, nuestras decisiones e incluso el rumbo de nuestras vidas. Cuando alguien habla con amor, verdad y gratitud, puede levantar a otros y traerles vida. Por otro lado, palabras llenas de crítica, resentimiento o desprecio pueden sembrar semillas de amargura que destruyen relaciones y nos alejan de la paz. Lo que a menudo olvidamos es que nuestras palabras son como imanes que atraen resultados en nuestras vidas. Cuando hablas con gratitud, fe y esperanza, no solo bendices a los demás, sino que también atraes esas bendiciones a tu propia vida. Proverbios nos enseña que los que la aman comerán de sus frutos. Es decir, recibirás lo que siembras con tus palabras. Hablar de manera positiva y edificante no solo beneficia a quienes te rodean, sino que esos mismos frutos regresan a ti. Imagina estar en una discusión y en lugar de dejar que el enojo te controle, eliges palabras que calmen la situación. No solo la relación mejora, sino que tu propia paz también se fortalece. O piensa en las veces que has declarado en voz alta algo que anhelas o en lo que tienes fe. Al expresar esas palabras, no solo estás manifestando tu confianza en Dios, sino que también estás abriendo el espacio para que Él actúe en tu vida. Cada día tenemos la oportunidad de elegir cómo usar nuestra lengua, para construir o para destruir. Si te detienes a pensar, la mayoría de los conflictos, tanto pequeños como grandes, empiezan con algo que alguien dijo.
pero también las grandes victorias de nuestra vida comienzan con palabras, palabras de ánimo, de determinación, de perdón. La clave está en ser conscientes de lo que decimos. A veces nos acostumbramos a hablar de manera impulsiva, sin pensar en el impacto que nuestras palabras tienen en los demás y en nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos herido a alguien sin querer, solo porque no medimos nuestras palabras? ¿O cuántas veces hemos dejado de hablar de manera positiva en nuestra vida, permitiendo que la duda o el miedo dominen nuestras conversaciones? Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras palabras traigan vida y no muerte? Aquí te comparto 3 principios sencillos pero poderosos que puedes aplicar. Antes de decir algo, pregúntate, ¿esto va a construir o a destruir? Si no es algo que va a edificar a los demás o a ti mismo, tal vez sea mejor no decirlo. A veces es más fácil enfocarnos en lo negativo, pero al elegir declarar palabras de fe, esperanza y gratitud, no solo cambias tu perspectiva, sino que también invitas bendiciones a tu vida. Las palabras positivas son semillas que, tarde o temprano, dan fruto. No sabemos lo que los demás están atravesando, y nuestras palabras pueden ser el único rayo de luz en un día oscuro. Hablar con amabilidad y compasión es una forma de mostrar el amor de Dios a quienes nos rodean. Proverbios 18:21 nos deja una verdad clave. Nuestras palabras tienen un poder tremendo. Cada día, con lo que decimos, tenemos la oportunidad de elegir entre la vida o la muerte. Aunque no siempre podemos controlar nuestras circunstancias, sí podemos controlar lo que decimos. Y esa es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado. Antes de continuar, si alguna vez has dudado de quién eres en Cristo, lo que viene a continuación podría cambiar tu vida. Lo que estás a punto de escuchar te dará una claridad y seguridad que muchos buscan toda su vida. Así que no te vayas, porque el próximo punto es algo que necesitas escuchar para vivir con la confianza de que eres verdaderamente un hijo de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado qué impacto tienen tus palabras en los demás? A veces no nos damos cuenta, pero cada cosa que decimos deja una huella, ya sea positiva o negativa. Efesios 4:29 nos invita a reflexionar profundamente sobre el poder de nuestras palabras y cómo usarlas para edificar y bendecir a quienes nos rodean. En este versículo, el apóstol Pablo nos llama a tener cuidado con lo que decimos, a evitar palabras destructivas y a buscar que nuestras palabras siempre aporten algo bueno y positivo. Es fácil pensar que lo que decimos no tiene gran importancia, especialmente en un mundo donde las conversaciones rápidas y superficiales se han vuelto la norma. Sin embargo, Efesios 4:29 nos recuerda que nuestras palabras son mucho más poderosas de lo que creemos. Lo que sale de nuestra boca puede levantar a alguien o derribarlo por completo. Incluso en un intercambio aparentemente trivial, una palabra mal dicha puede quedarse grabada en la mente de la otra persona mucho más tiempo de lo que imaginamos. Pablo nos exhorta a que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Pero ¿qué significa esto exactamente? Las palabras corrompidas no solo son insultos o palabras malintencionadas, sino cualquier cosa que no edifique, que no construya, que no aporte algo positivo. Pueden ser comentarios sarcásticos, críticas destructivas o incluso bromas que hieren a los demás. Muchas veces decimos cosas sin pensar, y esas palabras pueden dañar más de lo que imaginamos. Por otro lado, Pablo nos anima a que nuestras palabras sean buenas para la necesaria edificación. Aquí está el verdadero desafío.
A menudo, en medio del estrés, de las preocupaciones diarias o incluso cuando estamos bromeando, es fácil dejar que nuestras palabras fluyan sin filtro. Pero Efesios 4:29 nos está llamando a ser intencionales con lo que decimos. Esto significa que nuestras palabras deberían tener un propósito: construir, animar y dar gracia a los demás. Imagina un día en el que, desde el primer momento que te levantas, tus palabras están llenas de bondad y aliento. En lugar de quejarte por lo que te falta, decides agradecer por lo que tienes. En lugar de hacer un comentario negativo sobre el tráfico o el clima, eliges decir algo positivo. Luego llegas al trabajo o te encuentras con tu familia y en vez de criticar o quejarte, encuentras palabras de aliento y gratitud. ¿Cómo crees que esto afectaría tu entorno? ¿Qué impacto crees que tendría en los demás y en ti mismo? El versículo también nos habla de dar gracia a los oyentes. Las palabras de gracia son aquellas que levantan, que dan esperanza, que reflejan el amor y la bondad de Dios. Piensa en cómo te sientes cuando alguien te dice algo amable o te agradece sinceramente por algo que hiciste. Es como si esas palabras tuvieran el poder de suavizar el día más difícil. Eso es exactamente lo que Efesios 4:29 nos está invitando a hacer. Ser portadores de gracia a través de nuestras palabras. A menudo podemos pensar que no tenemos mucho que ofrecer a los demás, pero nuestras palabras pueden ser ese regalo. No siempre se trata de grandes gestos o acciones heroicas. A veces, una simple palabra de aliento puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Sabemos que no siempre es fácil. A veces estamos cansados, estresados o frustrados, y nuestras palabras salen cargadas de negatividad sin que lo queramos. Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos recordar el consejo de Efesios 4:29. Las palabras no son solo sonidos, son herramientas espirituales. En los momentos difíciles, cuando es más fácil dejarse llevar por el enojo o la queja, tenemos la oportunidad de transformar la situación con nuestras palabras. Una palabra amable, incluso en medio de la tormenta, puede cambiar el ambiente y abrir la puerta para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y en las de los demás. No se trata de ignorar los problemas o de reprimir lo que sentimos, sino de elegir conscientemente cómo responder. Puedes estar pasando por una situación difícil, pero en lugar de enfocarte solo en lo negativo, puedes encontrar maneras de hablar con fe y esperanza. Tus palabras no solo afectan a quienes te rodean, también tienen el poder de cambiar tu propia perspectiva. Hablar de manera edificante y con gracia no siempre es lo más sencillo. Vivimos en un mundo donde la crítica y el juicio están a la orden del día. En las redes sociales, en las noticias, incluso en nuestras conversaciones cotidianas, es fácil caer en el ciclo de las palabras negativas. Sin embargo, Efesios 4:29 nos invita a ser diferentes, a ir en contra de esa corriente y a convertirnos en personas cuyas palabras traen luz en medio de la oscuridad. Hablar con amor y gracia no es solo para los momentos fáciles, es un desafío constante, pero es un desafío que vale la pena asumir, porque nuestras palabras tienen el poder de sanar, restaurar y traer vida. Cada vez que eliges hablar con bondad en lugar de crítica, estás sembrando semillas de amor y paz en la vida de los demás. Y esas semillas, con el tiempo, darán fruto. Entonces, ¿cómo podemos empezar a aplicar este versículo en nuestras vidas hoy mismo? Aquí te dejo algunos pasos prácticos. Tómate un segundo antes de responder, especialmente en situaciones de tensión. Pregúntate si lo que vas a decir va a edificar o a destruir.
En lugar de enfocarte en lo negativo, busca maneras de animar a los demás. A veces, un simple gracias o te aprecio puede hacer una gran diferencia. Quédate y conoce lo que Jesús enseña en el siguiente versículo, una verdad poderosa sobre el poder del Espíritu Santo en ti. Efesios 4:29. Nos llama a una vida de intencionalidad con nuestras palabras. No es un consejo fácil de seguir, pero es profundamente transformador. Nuestras palabras tienen el poder de edificar o destruir, de dar vida o traer muerte. Al elegir hablar con gracia y amor, estamos abriendo la puerta para que Dios obre en nuestras vidas y en las de los demás. Tal vez estás a punto de responder a una crítica o tratar un tema delicado con un amigo o compañero de trabajo. ¿Qué es lo primero que se te ocurre decir? En esos momentos, nuestras palabras pueden convertirse en puentes que conectan corazones o en barreras que levantan muros. Este versículo de Colosenses 4:6 nos da una guía invaluable para esos momentos. Que nuestras palabras siempre estén llenas de gracia y sazonadas con sal. Pero, ¿qué significa esto exactamente? El apóstol Pablo nos anima en Colosenses 4:6 a que nuestras palabras sean siempre con gracia. Hablar con gracia significa hablar con amabilidad, con amor, con una actitud que refleja la bondad de Dios. Es fácil caer en respuestas rápidas o en comentarios que, aunque sean honestos, pueden carecer de tacto o sensibilidad. Pero este versículo nos invita a algo más profundo, a hablar desde un lugar de bondad y empatía. Hablar con gracia no significa evitar las verdades difíciles o decir lo que la gente quiere escuchar, sino más bien presentar nuestras palabras de manera que no hieran innecesariamente, que edifiquen en lugar de destruir. Piensa en cómo te sientes cuando alguien te habla con dulzura y comprensión, incluso cuando están en desacuerdo contigo. Ese tipo de conversación deja una sensación de paz y respeto, y eso es lo que Pablo nos está pidiendo, que nuestras palabras transmitan esa misma gracia a los demás. La segunda parte de este versículo dice que nuestras palabras deben estar sazonadas con sal. En la antigüedad, la sal no solo se usaba para dar sabor, sino también como conservante. De la misma manera, nuestras palabras no solo deben ser agradables, sino que también deben tener sabiduría y ser útiles, capaces de conservar lo bueno en nuestras relaciones y de preservar la verdad. Hablar con sal significa que nuestras palabras deben estar equilibradas, llenas de sustancia y sabiduría, no vacías ni superficiales. Imagina comer una comida sin sal. Aunque la comida esté bien preparada, le falta ese toque especial que resalta los sabores. Lo mismo ocurre con nuestras palabras. Podemos decir algo correcto, pero si no está sazonado con sabiduría, amor y verdad, puede que no tenga el impacto que debería. La sal también simboliza la integridad y la verdad, lo que nos recuerda que nuestras palabras deben ser honestas, pero siempre con el toque de la gracia. Colosenses 4:6 también nos dice que debemos saber cómo responder a cada uno. Cada persona es diferente y cada situación requiere una respuesta única. Este es un aspecto clave que a menudo pasamos por alto. No todos necesitan la misma palabra o el mismo tipo de respuesta. Lo que funciona para una persona puede no ser lo adecuado para otra. La sabiduría está en discernir qué tipo de respuesta es la correcta para cada situación. Hay momentos en los que una palabra de consuelo es lo que se necesita, mientras que en otros puede ser necesario hablar con firmeza, pero sin perder la gracia.
Saber cómo responder implica tener una sensibilidad hacia las emociones y circunstancias de los demás. Requiere escuchar con atención, comprender el contexto y luego hablar de manera que nuestras palabras aporten algo valioso a la conversación. Aquí es donde el Espíritu Santo juega un papel fundamental. Pedir sabiduría a Dios antes de hablar, especialmente en situaciones difíciles, nos ayuda a dar la respuesta correcta, en el momento correcto y de la manera correcta. Por otro lado, todos hemos experimentado el daño que las palabras malintencionadas o descuidadas pueden causar. Una palabra crítica o dura puede dejar heridas profundas, y muchas veces esas heridas son difíciles de sanar. Es por eso que este versículo de Colosenses es tan importante. Nos invita a usar nuestras palabras como herramientas para construir, no para destruir. Hablar con gracia es como dar un regalo a quienes nos escuchan, uno que tiene el poder de transformar una situación. Hablar con gracia y sabiduría no es solo una estrategia para mejorar nuestras relaciones. Es también una manera de reflejar a Cristo en nuestras vidas diarias. Cuando elegimos palabras llenas de amor y respeto, estamos mostrando el carácter de Jesús a quienes nos rodean. Jesús siempre supo cómo responder con gracia, incluso en las situaciones más difíciles. Su ejemplo nos invita a ser como Él, a hablar con palabras que traigan paz, verdad y restauración. Colosenses 4:6 nos recuerda que nuestras palabras tienen el poder de representar a Cristo ante los demás. Cuando nuestras palabras están llenas de gracia, nos convertimos en un reflejo del amor de Dios y nuestras conversaciones se convierten en una oportunidad para compartir su bondad con el mundo. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo aplicar esto en mi día a día? ¿Cómo puedo hablar con gracia y sabiduría en un mundo tan lleno de estrés, presiones y conflictos? Aquí hay algunas maneras prácticas de vivir según este versículo. A menudo, la mejor manera de saber cómo responder es escuchar con atención. Al escuchar a los demás, podemos discernir mejor sus necesidades y ofrecer una respuesta adecuada. Antes de entrar en una conversación importante o difícil, pídele a Dios que te dé palabras llenas de gracia y que guíe tu manera de hablar. Pregúntate si lo que vas a decir es útil, edificante y necesario. A veces la mejor respuesta es no decir nada si no va a aportar algo positivo. Busca oportunidades para animar y fortalecer a los demás con lo que dices. Un simple "estoy aquí para ti" o "hiciste un gran trabajo" puede tener un impacto más grande de lo que imaginas. Colosenses 4:6 nos invita a ser conscientes del poder de nuestras palabras. No son simplemente sonidos que se desvanecen, sino herramientas que pueden traer gracia, sabiduría y paz a las vidas de quienes nos rodean. Hablar con gracia y sazonar nuestras palabras con sabiduría es un llamado a ser intencionales con cada conversación, a reflexionar el amor y la verdad de Dios en lo que decimos. A veces hablamos sin reflexionar demasiado sobre lo que estamos diciendo, y otras veces lanzamos comentarios impulsivos sin medir el impacto que pueden tener. Sin embargo, en Mateo 12:36-37, Jesús nos presenta una advertencia solemne que nos invita a pensar profundamente en cómo usamos nuestra lengua. Según este pasaje, nuestras palabras tienen un peso eterno y seremos responsables de cada una de ellas. Este versículo nos llama a la reflexión y nos invita a mirar más allá de las conversaciones cotidianas para considerar el impacto espiritual que tiene lo que decimos. No es una tarea fácil, pero el mensaje de Jesús es claro. Nuestras palabras no son inofensivas y tienen consecuencias.
Vamos a desglosar este mensaje y explorar cómo podemos aplicar este versículo en nuestra vida diaria. Jesús se refiere a toda palabra ociosa que hablemos, y de ellas daremos cuenta en el día del juicio. Pero, ¿qué significa exactamente una palabra ociosa? En este contexto, las palabras ociosas son aquellas que no tienen valor, que no construyen ni edifican. Pueden ser comentarios impulsivos, críticas innecesarias, chismes, palabras vacías o cualquier tipo de conversación que no esté alineada con la verdad y el propósito de Dios. Todos hemos estado en situaciones en las que hablamos por hablar, donde las palabras salen sin pensar. A veces, incluso, usamos el humor como excusa para decir cosas que, aunque puedan parecer inofensivas en el momento, pueden herir a otros o incluso alejarnos del propósito de Dios. Estas son las palabras ociosas que Jesús nos llama a evitar. No se trata solo de evitar decir cosas dañinas o groseras, sino de asegurarnos de que cada palabra que salga de nuestra boca tenga un propósito positivo. La parte más desafiante de este versículo es la advertencia de que seremos responsables de cada palabra que hablemos. Imagina por un momento las veces que has sido herido por palabras ajenas. Quizás fue un comentario descuidado que alguien dijo sin pensar, pero que dejó una cicatriz emocional en tu vida. De la misma manera, piensa en las veces que tus palabras pudieron haber herido a otros sin que te dieras cuenta. Jesús nos está recordando que nuestras palabras tienen un impacto real en la vida de las personas y en nuestro propio caminar espiritual. Cada palabra cuenta y cada conversación es una oportunidad para edificar o destruir, para reflejar el amor de Dios o alejarnos de Él. Si lo pensamos bien, nuestras palabras pueden ser herramientas para el bien o para el mal. Seremos responsables de cómo elegimos usarlas. Jesús hace una afirmación poderosa: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto nos muestra que nuestras palabras tienen una influencia directa en nuestra vida espiritual. No solo estamos hablando de palabras que usamos en la iglesia o en nuestras oraciones, sino en nuestro día a día, en todas las conversaciones que tenemos. Las palabras que reflejan amor, verdad y gracia son las que nos justifican, es decir, son coherentes con la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Estas palabras edifican a los demás, glorifican a Dios y fortalecen nuestra propia fe. Por otro lado, las palabras que son destructivas, críticas, llenas de odio o deshonestidad, nos condenan. No solo porque lastiman a otros, sino porque revelan lo que realmente hay en nuestro corazón. Jesús nos está diciendo que nuestras palabras son un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Si estamos llenos de resentimiento, enojo o amargura, nuestras palabras inevitablemente lo revelarán. Pero si estamos llenos del amor de Dios, nuestras palabras serán como un manantial de vida, trayendo bendición a quienes nos rodean. Uno de los aspectos más sorprendentes de este versículo es que nos recuerda que nuestras palabras tienen un impacto eterno. Vivimos en una cultura donde lo que decimos, especialmente en redes sociales, puede ser visto y olvidado rápidamente. Pero este pasaje nos invita a ver más allá de lo inmediato. Dios toma nuestras palabras en serio porque tienen el poder de influir en nuestra vida y en la de los demás de manera duradera. Cada palabra que decimos es como una semilla. Puede ser una semilla de amor, compasión, verdad y edificación, o puede ser una semilla de discordia, resentimiento y daño. Lo que sembramos con nuestras palabras es lo que recogeremos, no solo en esta vida, sino también en la eternidad.
Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras palabras sean una fuente de justificación y no de condena? Aquí te comparto algunos pasos prácticos que puedes aplicar en tu vida diaria. Antes de hablar, pregúntate si lo que estás a punto de decir está motivado por el amor. Las palabras que vienen del amor siempre edificarán y nunca destruirán. A veces hablamos desde la ira, el enojo o la frustración. En esos momentos es importante detenernos y reflexionar antes de hablar. A menudo hablamos más de lo que escuchamos, pero cuando escuchamos con atención podemos entender mejor a los demás y responder de manera más sabia y amorosa. Pídele a Dios que te ayude a usar tus palabras para edificar y bendecir. Antes de entrar en una conversación importante, ora para que Dios guíe tus palabras y te dé la sabiduría para hablar con gracia y verdad. Si te das cuenta de que has dicho algo que ha herido a alguien, no tengas miedo de pedir perdón. Reconocer nuestros errores y corregirlos es una forma poderosa de restaurar relaciones y reflejar la humildad de Cristo. Mateo 12:36-37 nos invita a ser conscientes del peso que tienen nuestras palabras. Nos recuerda que no podemos tomar a la ligera lo que decimos, porque nuestras palabras tienen el poder de justificar o condenar, de edificar o destruir. Jesús nos enseña que seremos responsables de cada palabra ociosa, lo que nos desafía a vivir con mayor intencionalidad en nuestras conversaciones. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que, en un momento, estás alabando a Dios y al siguiente, estás criticando o hablando mal de alguien? No es algo raro, y Santiago lo sabía muy bien. En este poderoso pasaje, Santiago nos habla sobre la dualidad que existe en el uso de nuestras palabras. Con nuestra lengua somos capaces de alabar a Dios, pero también, tristemente, podemos maldecir y herir a los demás. Este versículo nos invita a una profunda reflexión sobre cómo usamos este pequeño pero poderoso órgano, la lengua. Santiago no se limita a advertirnos, nos ofrece una visión clara de cómo nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Santiago comienza señalando algo sorprendente. Con la misma boca con la que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres. Aquí está la gran contradicción. ¿Cómo es posible que, por un lado, usemos nuestra lengua para glorificar a nuestro Creador y, por otro, para herir o denigrar a quienes fueron creados a su imagen? Esta realidad es algo que todos hemos experimentado. Tal vez has tenido un momento en el que, después de un tiempo de oración o adoración, te encuentras diciendo algo negativo sobre alguien. O quizás has alabado a Dios en la iglesia y después, en la conversación con amigos o familiares, has soltado una crítica o un comentario sarcástico. Santiago nos llama a reconocer esta incoherencia en nuestra vida y a hacer algo al respecto. El problema no es solo que estamos usando nuestra lengua de manera contradictoria, es que estamos menospreciando a quienes Dios creó. Cada persona, sin importar sus fallas, lleva la imagen de Dios. Cuando usamos palabras que hieren o degradan a otros, estamos, en cierto sentido, menospreciando esa imagen divina. Nuestras palabras tienen un poder inmenso. Pueden ser una fuente de bendición o de maldición. Con nuestras palabras podemos alabar, agradecer, animar y consolar a los demás. O podemos criticar, condenar y lastimar. Santiago nos muestra la gravedad de esto al comparar la bendición que damos a Dios con la maldición que a veces pronunciamos sobre las personas. Este contraste revela una verdad incómoda. Nuestra lengua puede ser una herramienta tanto para el bien como para el mal.
Las palabras de bendición son como un bálsamo que trae sanidad y paz a las personas. Cuando bendecimos a alguien con nuestras palabras, les estamos transmitiendo vida, esperanza y fortaleza. Por otro lado, las palabras de maldición, aunque no siempre las veamos como maldiciones en el sentido literal, incluyen toda palabra que causa daño: insultos, críticas destructivas, chismes, juicios apresurados, comentarios sarcásticos o hirientes. Estas palabras pueden destruir la confianza, generar resentimiento y herir profundamente a quienes las escuchan. Aunque puedan parecer simples comentarios, las palabras de maldición tienen un impacto duradero en la vida de las personas y también en nuestra propia alma. Santiago no deja lugar a dudas. Esto no debe ser así. Para el apóstol, no hay excusa para que esta contradicción exista en la vida de un seguidor de Cristo. Si estamos bendiciendo a Dios, también deberíamos usar nuestra lengua para bendecir a quienes están hechos a su imagen. No podemos separar la adoración a Dios de la manera en que tratamos a los demás. Nuestra relación con Dios debe reflejarse en nuestras relaciones con los demás. Este llamado de Santiago es un desafío para que examinemos nuestra forma de hablar. ¿Cuántas veces en el día caemos en la trampa de criticar, juzgar o hablar mal de alguien? Es un recordatorio de que si queremos vivir una vida que glorifique a Dios en todas las áreas, debemos empezar por nuestras palabras. La lengua puede ser un arma destructiva si no la controlamos, pero también puede ser una herramienta poderosa de bendición si la usamos con sabiduría y amor. Jesús mismo dijo en Mateo 12:34, «De la abundancia del corazón habla la boca». Nuestras palabras son un reflejo directo de lo que está en nuestro corazón. Santiago nos desafía a hacer un chequeo espiritual. ¿Qué dicen nuestras palabras sobre el estado de nuestro corazón? Si constantemente estamos maldiciendo, criticando o hablando mal de los demás, es una señal de que algo no está bien dentro de nosotros. Pero si nuestras palabras son un canal de bendición, es una señal de que el amor de Dios está operando en lo profundo de nuestro ser. Entonces, ¿cómo podemos alinear nuestras palabras con el llamado de Santiago? Aquí hay algunos pasos prácticos que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Haz una pausa antes de hablar. Antes de decir algo, pregúntate, ¿esto va a bendecir o a maldecir? Tomar un momento para reflexionar antes de hablar puede prevenir muchas palabras hirientes o innecesarias. Llena tu corazón de lo correcto. Si nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón, entonces necesitamos asegurarnos de que nuestro corazón esté lleno del amor y la gracia de Dios. Pasa tiempo en oración, leyendo la Biblia y meditando en la bondad de Dios, para que eso sea lo que fluya de ti. Pide sabiduría a Dios. Santiago 1:5 nos dice que si necesitamos sabiduría, podemos pedírsela a Dios, y Él nos la dará generosamente. Ora para que Dios te ayude a controlar tu lengua y a usarla de manera que glorifique su nombre. Corrige tus errores. Si te das cuenta de que has dicho algo hiriente, no tengas miedo de pedir perdón. Reconocer nuestras fallas y corregirlas es una muestra de humildad y puede restaurar relaciones. Habla para edificar. En lugar de usar tus palabras para criticar o derribar, busca siempre maneras de edificar a los demás. Un comentario amable, una palabra de aliento o un simple gracias pueden tener un impacto profundo en la vida de alguien. Santiago 3:9-10 es un recordatorio poderoso de que nuestras palabras tienen un impacto significativo en nuestras vidas y en la de los demás. No podemos vivir en una dualidad donde por un lado alabamos a Dios y por el otro maldecimos a quienes fueron creados a su imagen.
Este pasaje nos invita a ser consistentes, a usar nuestra lengua para bendecir tanto a Dios como a los demás. La próxima vez que te encuentres en una situación donde las palabras hirientes o críticas estén a punto de salir de tu boca, recuerda este versículo. Tienes el poder de elegir. ¿Usarás tu lengua para bendecir o para maldecir? Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser fuentes de bendición en cada palabra que pronunciamos. ¿Te has encontrado atrapado en un ciclo de pensamientos negativos que afectan tu estado de ánimo, tus decisiones e incluso tus relaciones? Si es así, no estás solo. Todos enfrentamos la batalla interna de nuestros pensamientos y en muchos casos no nos damos cuenta de cuánto influencian nuestra vida diaria. En Filipenses 4:8, el apóstol Pablo nos da una clave poderosa para transformar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Enfocar nuestra mente en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y digno de alabanza. Este versículo es una invitación a tomar control de nuestros pensamientos y dirigirlos hacia lo positivo y edificante, en lugar de dejarnos llevar por lo negativo. Pero ¿cómo podemos hacerlo en medio de un mundo lleno de desafíos, preocupaciones y distracciones? Acompáñame a explorar el poder transformador de este versículo y cómo puede cambiar tu forma de pensar y vivir. Todos lidiamos con una batalla constante en nuestra mente. A veces son pensamientos de miedo sobre el futuro, otras veces son recuerdos dolorosos del pasado, o simplemente las preocupaciones del día a día que se acumulan. Y lo que quizás no siempre recordamos es que nuestros pensamientos tienen un impacto directo en nuestra vida emocional y espiritual. Pablo, al escribir este versículo, entendía perfectamente el poder que tienen los pensamientos sobre nuestras acciones, decisiones y bienestar. Sabía que la clave para una vida llena de paz, gozo y propósito comienza con lo que permitimos que habite en nuestra mente. Si constantemente alimentamos pensamientos negativos, ansiosos o críticos, esos pensamientos se reflejarán en nuestra vida diaria. Por otro lado, si elegimos enfocarnos en lo que es bueno, puro y digno de alabanza, nuestros corazones y nuestras vidas comenzarán a alinearse con la paz y la alegría que Dios desea para nosotros. El primer aspecto en el que Pablo nos llama a pensar es lo que es verdadero. En un mundo donde las mentiras, los engaños y la confusión están en todas partes, enfocarnos en la verdad es esencial. Pero, ¿qué es lo verdadero? Como cristianos, sabemos que la verdad suprema se encuentra en la palabra de Dios. Cuando nos sentimos abrumados por pensamientos de duda, miedo o engaño, podemos recurrir a la verdad de las Escrituras para recordar quiénes somos en Cristo y cuál es nuestro propósito. Pensar en lo verdadero también significa evitar las suposiciones y las mentiras que muchas veces alimentamos en nuestra mente. ¿Cuántas veces has asumido lo peor en una situación sin tener todos los hechos? ¿O te has dejado llevar por pensamientos que no se alinean con la verdad de Dios? En esos momentos, Filipenses 4:8 nos invita a regresar a la verdad, a lo que sabemos que es real, y a dejar de lado las mentiras que solo alimentan el miedo y la ansiedad. Luego, Pablo nos llama a enfocarnos en lo honesto y lo justo. Aquí se nos invita a mantener nuestra mente en lo que es íntegro y recto, tanto en nuestras interacciones con los demás como en nuestros pensamientos internos. Pensar en lo honesto es elegir la transparencia y la autenticidad, tanto con nosotros mismos como con los demás. Esto significa evitar caer en la hipocresía o la falsedad,
y en su lugar vivir con un corazón sincero. Pensar en lo justo implica tener una mentalidad que busca la justicia y la equidad en todas las cosas. A menudo nos dejamos llevar por pensamientos de enojo o injusticia cuando vemos lo que ocurre en el mundo. Sin embargo, Filipenses 4:8 nos recuerda que aunque enfrentemos situaciones injustas, podemos elegir enfocar nuestra mente en lo que es correcto y actuar con integridad en lugar de dejarnos consumir por el resentimiento. Pablo también nos insta a pensar en lo puro y lo amable, en un mundo lleno de imágenes, palabras y acciones que a menudo son impuras o destructivas. Esta es una llamada a mantener nuestros pensamientos en lo que es limpio y edificante. Pensar en lo puro es elegir la santidad en lugar de la corrupción, y lo amable es pensar en lo que trae paz y bondad a nuestras relaciones. A menudo, nuestros pensamientos pueden volverse impuros, llenos de crítica, juicio o incluso envidia hacia los demás. Este versículo nos desafía a reemplazar esos pensamientos con otros que estén llenos de compasión, amabilidad y amor. Pensar en lo amable no solo transforma nuestra manera de ver a los demás, sino que también cambia cómo nos tratamos a nosotros mismos. Nos impulsa a ver el bien en el mundo y a buscar lo bueno en todas las situaciones. Pablo nos llama a pensar en todo lo que es de buen nombre, virtuoso y digno de alabanza. En un mundo que a menudo glorifica lo negativo, lo escandaloso o lo destructivo, este versículo nos invita a dirigir nuestra mente hacia lo que realmente vale la pena. Esto significa elegir pensar en personas, ideas y acciones que sean admirables, ejemplares y llenas de virtud. Pensar en lo de buen nombre y digno de alabanza es buscar lo mejor en las personas y en las situaciones, en lugar de enfocarnos en lo peor. No se trata de ignorar los problemas o las dificultades, sino de cambiar nuestra perspectiva para ver lo que Dios está haciendo incluso en medio de los desafíos. Cuando elegimos pensar en lo que es digno de alabanza, estamos eligiendo ver la obra de Dios en nuestras vidas y en el mundo, y eso cambia todo. Lo que pensamos afecta profundamente cómo nos sentimos y cómo actuamos. Si llenamos nuestra mente de negatividad, miedo o juicio, esos pensamientos se reflejarán en nuestras emociones y acciones. Sin embargo, si elegimos, como nos dice Pablo, pensar en lo que es verdadero, puro, justo y digno de alabanza, comenzaremos a experimentar una transformación en nuestra vida diaria. Filipenses 4:8 nos invita a tomar control de nuestros pensamientos y a elegir conscientemente lo que permitimos en nuestra mente. No siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello a través de nuestros pensamientos. Al llenar nuestra mente con lo que es bueno, edificante y positivo, comenzamos a experimentar la paz de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Aquí te dejo algunas maneras prácticas de aplicar este versículo en tu vida. Haz un inventario de tus pensamientos. Tómate un momento cada día para reflexionar sobre lo que has estado pensando. Pregúntate, ¿están mis pensamientos alineados con lo que es verdadero, puro y justo? Si descubres que muchos de tus pensamientos son negativos o destructivos, empieza a reemplazarlos conscientemente por pensamientos más edificantes. Llena tu mente de lo bueno. Una excelente manera de seguir el consejo de Pablo es llenando tu mente con la palabra de Dios, la oración y el contenido positivo. Lee la Biblia, escucha música o mensajes que te inspiren y rodéate de personas que te animen a pensar de manera positiva. Reemplaza lo negativo con lo positivo. Cuando te enfrentes a pensamientos negativos, ansiosos o críticos, elige conscientemente reemplazarlos con algo bueno. Por ejemplo, si te encuentras pensando en tus fracasos,
Recuerda las promesas de Dios y lo que es verdadero, que eres amado, valioso y perdonado. Practica la gratitud. Una de las mejores maneras de enfocarse en lo positivo es practicar la gratitud. Cada día agradece a Dios por las bendiciones en tu vida, grandes o pequeñas. Esto te ayudará a mantener tu mente en lo que es digno de alabanza. Filipenses 4:8 nos ofrece una hoja de ruta para vivir una vida llena de paz y alegría. Todo comienza con lo que permitimos que entre en nuestra mente. Al elegir pensar en lo que es verdadero, justo, puro y amable, no solo transformamos nuestros pensamientos, sino también nuestra vida entera. Este versículo de Salmos 19:14 nos invita a reflexionar profundamente sobre la calidad de lo que sale de nuestra boca y lo que habita en nuestro corazón. Es una oración de humildad y sinceridad en la que el salmista David expresa su deseo de que sus palabras y pensamientos sean agradables a Dios. Pero, ¿qué implica realmente vivir de esta manera? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras palabras y meditaciones reflejan la bondad y pureza que Dios desea? En este artículo, exploraremos el significado profundo de este versículo y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria para vivir en armonía con el corazón de Dios. Aprenderemos cómo nuestras palabras y pensamientos no solo afectan nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. En Salmos 19:14, el salmista comienza pidiendo que los dichos de su boca sean agradables a Dios. Este aspecto de la oración nos recuerda que nuestras palabras tienen un peso significativo. No son solo sonidos o expresiones pasajeras. Lo que decimos refleja lo que hay en nuestro interior y tiene el poder de influenciar tanto a quienes nos rodean como a nosotros mismos. Jesús mismo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Esto significa que nuestras palabras son una ventana a lo que está en nuestro corazón. David, el autor de este salmo, conocía bien este principio. Por eso, en lugar de enfocarse únicamente en lo que dice, eleva una oración a Dios, pidiendo que sus palabras sean gratas a sus ojos. ¿Te imaginas qué pasaría si cada uno de nosotros hiciera esta oración todos los días antes de hablar? Nuestras conversaciones cambiarían drásticamente. Tal vez nos tomaríamos un momento para pensar antes de hablar, eligiendo nuestras palabras con sabiduría y cuidado, para asegurarnos de que realmente glorifiquen a Dios y bendigan a quienes nos escuchan. El salmista no se queda solo en las palabras, también habla de la meditación de mi corazón. Aquí está la clave. Lo que decimos es solo la punta del iceberg. Las verdaderas raíces de nuestras palabras se encuentran en los pensamientos y meditaciones que ocupan nuestro corazón. Es en nuestro interior donde se forman las actitudes, las percepciones y las intenciones que eventualmente se reflejan en lo que decimos. Sin embargo, David nos anima a ir más allá y a alinear no solo nuestras palabras, sino también nuestras meditaciones con la voluntad de Dios. Es un llamado a vivir en integridad y autenticidad, donde lo que está en nuestro corazón sea tan puro y agradable a Dios como lo que expresamos externamente. En este versículo, David se dirige a Dios como su roca y su redentor, dos títulos que revelan la base de su confianza y esperanza. Cuando le pedimos a Dios que nuestros pensamientos y palabras sean agradables a Él, lo hacemos sabiendo que no podemos lograrlo por nuestras propias fuerzas. Necesitamos que Él sea nuestra roca,
nuestro fundamento estable, en quien podemos apoyarnos para encontrar sabiduría, estabilidad y dirección. Al llamarlo Redentor, David reconoce que solo Dios tiene el poder de transformarnos y de ayudarnos a vivir de una manera que le agrade. Cuando permitimos que Dios sea nuestro Redentor, nos rendimos a su obra en nosotros, dejando que su amor y gracia nos cambien desde adentro. Esto significa que, aunque nuestros pensamientos o palabras no siempre sean perfectos, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestro corazón para purificarnos y hacernos más como Él. Este versículo nos ofrece una poderosa guía para vivir una vida que refleje la bondad y la santidad de Dios. Pero, ¿cómo podemos ponerlo en práctica de manera concreta? Aquí hay algunos pasos que podemos seguir. Haz una pausa y reflexiona antes de hablar. A menudo, nuestras palabras salen de manera impulsiva y sin filtro. Un buen hábito es tomar un momento para pensar antes de hablar. Pregúntate, ¿estas palabras glorificarán a Dios? ¿Edificarán a quienes me escuchan? De esta manera hacemos de nuestras palabras un acto consciente de adoración. Llena tu mente y corazón con lo bueno. Lo que meditamos en nuestro corazón se refleja en nuestras palabras. Por eso es fundamental llenar nuestra mente y corazón con la palabra de Dios, la oración y pensamientos positivos. Al hacerlo, nuestras palabras y actitudes se alinearán más con lo que Dios desea para nosotros. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que nuestro valor está determinado por lo que logramos, cómo nos vemos o lo que poseemos. Nos comparamos con otros, nos criticamos a nosotros mismos y a menudo nos sentimos inadecuados. Pero 1 Corintios 6:19 nos recuerda algo increíble. Tu valor no depende de lo que haces o de cómo te ves, depende de lo que ya eres. Este versículo dice que tu cuerpo es un templo, un lugar sagrado donde habita el Espíritu Santo. Piénsalo por un momento. Dios mismo ha elegido vivir en ti. No importa lo que el mundo diga sobre ti, lo que importa es lo que Dios ya ha dicho. Él te ha hecho su morada. Eres un templo vivo. Y los templos no se tratan con desprecio ni se toman a la ligera. Se cuidan, se valoran y se respetan. A veces podemos caer en la trampa de pensar que nuestra vida no tiene mucho impacto, que solo estamos pasando por la vida sin un verdadero propósito. Pero si entendemos lo que significa ser un templo del Espíritu Santo, nos damos cuenta de que cada aspecto de nuestra vida tiene un propósito más profundo. Imagínate entrar en una iglesia o un lugar sagrado. Sientes un respeto automático por el lugar, sabes que estás en presencia de algo importante. Así de importante es tu vida para Dios. Cada acción que tomas, cada palabra que dices, cada decisión que haces, está llena de significado porque llevas la presencia de Dios contigo. No eres solo un observador pasivo en este mundo, eres el lugar donde habita el Espíritu de Dios. Un ejemplo cotidiano. Tal vez has tenido momentos en los que te preguntas si tus decisiones sobre tu cuerpo, tu salud o tus hábitos realmente importan. Tal vez piensas, es solo mi cuerpo, no es gran cosa. Pero cuando entiendes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, de repente todo cambia. Tus decisiones importan. Lo que haces con tu vida física, emocional y espiritual tiene un propósito divino. Cuidar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu no es solo un acto de autocuidado. Es honrar la presencia de Dios que vive en ti. Ser el templo del Espíritu Santo no significa que tienes que ser perfecto o que nunca puedes cometer errores. Lo que significa es que Dios te ha dado un valor eterno.
y que tu vida refleja su presencia en este mundo. Tu cuerpo es un reflejo de su creación y tu vida es un testimonio de su obra en ti. Esto nos lleva a pensar en cómo tratamos nuestro cuerpo, no solo en términos de salud física, sino también en cómo lo usamos para reflejar la gloria de Dios. Cómo tratamos a los demás, cómo usamos nuestras palabras y acciones para mostrar el amor de Dios. Cada cosa que hacemos puede ser un acto de adoración y gratitud, porque llevamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, piensa en cómo tratas a los demás en tus interacciones diarias. Cuando hablas con amor, paciencia y compasión, estás reflejando la naturaleza de Dios en el mundo. No es solo un buen comportamiento, es un acto de adoración, porque estás mostrando a otros lo que significa ser un templo del Espíritu Santo. Este versículo también nos recuerda una verdad que puede ser impactante. No somos nuestros propios dueños. En un mundo que nos enseña a ser independientes y a pensar solo en nosotros mismos, esto puede parecer un choque, pero en realidad es una verdad que nos libera. No tenemos que cargar con el peso de controlarlo todo. No tenemos que ser perfectos o tener todas las respuestas. Pertenecemos a Dios y Él es quien nos guía y nos cuida. Saber que no somos nuestros propios dueños nos da una nueva perspectiva sobre nuestras decisiones y cómo vivimos. Nos ayuda a entender que nuestras vidas tienen un propósito divino, que no estamos solos y que, aunque enfrentemos dificultades, Dios está con nosotros y en nosotros. Pertenecer a Dios significa que nuestras cargas no las llevamos solos. Él está siempre presente, llevándolas junto a nosotros. Ahora que sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo debería esto afectar tu vida diaria? Tal vez se trata de ser más consciente de cómo cuidas tu cuerpo, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Tal vez es ser más consciente de tus pensamientos, tus hábitos y cómo ellos reflejan la presencia de Dios en ti. Tu vida tiene un impacto mayor de lo que imaginas, porque no eres solo tú. Llevas la presencia de Dios donde quiera que vayas. Primera de Corintios 6:19 es más que un recordatorio sobre el cuidado de nuestro cuerpo. Es una declaración poderosa sobre quiénes somos en Cristo. No somos seres ordinarios, somos templos vivos del Espíritu Santo. Nuestra vida tiene un propósito divino y cada decisión que tomamos importa porque refleja la presencia de Dios en el mundo. Que el Señor te bendiga abundantemente en cada área de tu vida. Que su presencia sea una constante en tu caminar diario, guiándote con sabiduría y claridad en cada decisión que tomes. Que su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llene tu mente y tu corazón, calmando toda tormenta que puedas enfrentar y trayendo descanso en medio de la incertidumbre. Que el Espíritu Santo te acompañe siempre, recordándote que eres un hijo amado de Dios, sellado por su gracia y llamado con un propósito divino. Que cada paso que des esté lleno de su dirección y que su voz suave y clara te guíe en los momentos difíciles. Que el poder del Espíritu te fortalezca cuando te sientas débil, te consuele en los momentos de tristeza y te llene de una fe inquebrantable cuando las dudas toquen a tu puerta. Di que el amor de Dios te envuelva como un manto, recordándote que nunca estás solo, que Él está contigo en cada desafío, en cada alegría y en cada tristeza. Que su amor sea la fuente de tu fuerza, de tu valentía y de tu esperanza. Que su misericordia nueva cada mañana sea tu refugio cuando sientas que no puedes continuar y que su gracia sea suficiente en todo momento. Que seas bendecido con una vida llena de gozo,
no solo en los tiempos buenos, sino también en los tiempos difíciles, sabiendo que Dios está obrando en cada situación para tu bien. Que Él te dé la capacidad de ver su mano incluso en los momentos más oscuros, y que su luz ilumine siempre tu camino. Que el Señor prospere tus planes, siempre alineados con su voluntad perfecta, que te abra puertas donde parece que no hay salida y te conceda favor ante los ojos de los hombres. Que te rodee de personas que te edifiquen, te impulsen y te animen a seguir adelante en tu llamado. Que Dios derrame sobre ti una bendición especial de salud, de fortaleza física y emocional, que te llene de energía y vitalidad para cumplir con todo lo que Él ha preparado para ti. Que tu cuerpo sea renovado y fortalecido por su poder, y que cada célula, cada fibra, cada órgano sea restaurado por su mano sanadora. Que el Señor bendiga tu familia, cubra tu hogar con su protección y llene cada rincón de amor, unidad y alegría. Que tus seres queridos conozcan y experimenten el poder transformador de su amor, y que juntos como familia puedan ser un testimonio vivo de su bondad. Y que por sobre todas las cosas tu corazón permanezca firme en su palabra, creciendo cada día más en tu relación con Él. Que nunca falte en ti el anhelo de buscar su rostro, y que en cada oración, en cada adoración, sientas su presencia cercana, su abrazo paternal, que te sostiene y te ama sin medida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal para que sigamos caminando juntos en esta fe. Al suscribirte, no te perderás ninguno de nuestros próximos videos donde hablaremos de la grandeza de Dios, su amor, su sanación y muchas otras bendiciones que Él tiene para ti. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video.